Aprovechemos que estamos en época mundialista y vamos a recordar un poquito una serie animada que por estos pagos la vimos en el lejano 1992, ¿sí? Cuando éramos pequeños, por canales de aire. Inicialmente arrancó Telefe. en Yo la Telefe. miraba En por Telefe. Sí, 4 de la Telefe. tarde, 4:30, no me acuerdo cuándo. Sí, estamos hablando de Supercampeones. Por esto en Argentina se conoció como Supercampeones, en otros lados como Las Aventuras de Oliver y Benji, pero originalmente el nombre es Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa, ahora vamos a explicar un poquito por qué. Pero bueno, esto es Supercampeones. De un día para el otro apareció esta serie animada, y acá en Argentina habló, justo en un momento, bueno, siempre Argentina estuvo muy ligada con todo lo que es el fanatismo por el fútbol, ¿no? Llega esta serie en un momento en donde de chicos estábamos viendo series básicamente de pelea o de guerra o de bueno y malo en ese momento, y llega esto que eran unos chicos jugando al fútbol. Y no solo eso, sino que había un protagonista que él decía ser amigo del balón, que tenía como una especie de conexión con la pelota, iba a todos lados con la pelota, llega a un pueblito nuevo, lo primero que hace en vez de ir a la escuela básicamente va a jugar al fútbol, se hace amigo de todos, y empieza a ver ahí rivalidades y eso. La cuestión ahí es que es muy habilidoso de chiquitito, y bueno, empieza a hacerse amigos de todos los demás chicos del lugar, y empieza ahí todas sus aventuras, teniendo siempre lo relevante de que nunca se daba por vencido, él ni con su equipo, ¿sí? Que por ahí iban a un partido, perdían, pero después se levantaban de nuevo y volvían. Siempre en esa época a ver, también la serie nos enseñó mucho, ¿no? Nunca bajar los brazos, siempre seguir para adelante. Tenía estas cuestiones de habilidades muy raras y extrañas que al día de hoy nos seguimos sorprendiendo. Chilenas que básicamente el pibito saltaba y nos parecía como estaba con 30 metros. Y las canchas eternas, que no terminaban nunca. Las canchas eran un partido eternas. Duraba 4 capítulos más o menos. Sí, las canchas eran eternas. No llegaba nunca al arco. El arquero también, vos lo veías al arquero y parecía que el arco era, no sé, tamaño de una casa, más o menos. Se tiraba así, tardaba 5 años, típico de los japoneses. Y siempre terminaba llegando. Y nos dio un montón de personajes muy icónicos que terminamos recordando al día de hoy, como, bueno, Oliver Atom, que acá lo conocimos como Oliver Atom, Benji Price, que básicamente fue por mucho tiempo el ícono de un montón de arqueros, el arquero por excelencia, ¿sí? Vos lo teníamos, bueno, a Steve Huga, que era el chico que enfrentaba a Oliver, después también la rivalidad de Benji Price, que era... Estaba Tom también. Bueno, Tom, sí, la rivalidad de Benji, que era Richard Tex-Tex, esos nombres que eran fascinantes, que era básicamente un arquero que también hacía artes marciales. No, y aparte que se apoyaba en un palo para llegar. Bueno. Impresionante. Claro, porque la pelota iba para acá, pero él corría para el otro lado. Se agarraba, ponía los pies en el palo y se empujaba al otro lado para poder llegar. Era una cosa fascinante. Bueno, recién dijiste esta cosa loca propia de los japoneses. Muchos no saben que esto es un anime, que no es que es. Sí, ahora vamos a explicar por qué es un anime. Por eso yo mencionaba que el nombre original es Capitán Tsubasa, porque Oliver Atom, el nombre real es Tsubasa o Sora, lo tengo anotado acá. Tsubasa o Sora es el Miren esas hojas, por Dios. el nombre es... Sí, tengo algunos nombres. Impresionante. Bueno, la serie se llama... Sí, un paréntesis. Recordarás, creo... Sí, lo recuerdo. Ya sé que hace un par de años... Sí. La vi completa. Hace varios años. Insólitamente. La remasterizada, viste vos. Ahora vamos a llegar a eso. ¿No? ¿Nos vas a dar tu opinión de la remasterizada? Súper recomendable, súper recomendable. Bueno, ahí vamos. Bueno. ¿Cómo le llamaba el arquero grandote? No me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? Sí, bueno, no me acuerdo. No te quería preguntar. ¿Cómo no importa, no me acuerdo. Sí, ya sé. Yo me acuerdo de ese, pero no del... Yo no vi la versión remasterizada, me acuerdo un montón de cosas de la vieja del 92. Y ese arquero en su momento era re grandote así, y en un momento no le podían meter gol, o él pensaba, no, como yo soy grande no me van a poder meter gol. Pero después le terminaba metiendo un montón de goles. La serie tenía y tiene un montón de personajes muy carismáticos. Muy carismáticos cuando ellos son jovencitos, porque después como esto va... Borghini era... Como esto después va escalando, sí, ahora vamos a contar un poco, se van haciendo grandes los personajes, empiezan a jugar en la selección de Japón y empiezan a ver paralelismo con jugadores reales. Entonces ahí se empieza
a elevar un poquito la vara. Roberto era el brasilero, ¿no? Roberto Cedinho, era el entrenador. El entrenador. Cedinho, qué bueno, por favor. Que no se llama así Roberto Cedinho. ¿Cómo se llama? No, ¿Cómo sí, se llama? A ver, Roberto espera. Cedinho, ya está. No se llama. Bueno, no sé cómo se llama. Magia. No sé, bueno, se llama Roberto Cedinho. Que básicamente cuando llega Oliver al pueblito, lo ve ahí todo, viste, todo con la supo de energía y dice, bueno, yo lo voy a ayudar. Y básicamente era un borracho que estaba en la cancha. Un borracho en la cancha que estaba tomando y dijo, yo acá me tengo que resarcir, porque después te enterás que él fue una estrella en el fútbol brasilero. Claro, por eso tengo que poner un nombre más o menos brasilero, Roberto Cedinho le pusieron. El Roberto no falla. El Roberto brasilero no puede fallar. Entonces le pusieron un nombre así. Entonces, bueno, hay una cuestión de resarcimiento, ¿sí? En la serie Capitán Tsubasa, inicialmente. Es extraordinario eso. Nace como un manga, ¿sí? Recordemos, un manga es cómic en japonés, ¿sí? Acá tengo, mirá, lo tengo acá. Mirá, vamos a mostrarlo. ¿Tenés uno de Capitán Tsubasa? Es el de mi hijo, que tenemos a Juan Díaz en la tapa, mirá. Mirá vos. Vos la conocés a Juan Díaz, vos lo viste cuando viste la remasterización. Juan Claro. Díaz es como sería el Diego nuestro. Exactamente. Bueno, ahí está. Este es uno de los tomos de mi niño. Impresionante. Fue serializada la de Capitán Tsubasa, espera, la primera parte, ¿sí? Desde 1981 a 1988, la primera parte, Sí. abarcando 37 tomos. 37 tomos recopilatorios. Bueno, básicamente todo lo que estuvimos diciendo, cuando son jovencitos todos. Y está la primera parte donde está el campeonato juvenil en la secundaria. Sí, lo vieron en el chat. ¿Vieron Capitán Supercampeones. Tsubasa? Supercampeones. Tsubasa. Sí, vamos a decirlo como corresponde. En esto Los supercampeones. Acá son los Viste que supercampeones. soy de los que respetan los nombres originales. Y ven las películas y todo en su idioma ¿Te original. acordás la Salvo cancioncita, no? Supercampeones. ¿Te acordás ¿Cómo? la cancioncita? ¿Te acordás la cancioncita, no? La cancioncita. Sí, obvio. Bueno, ya. Encima, Impresionante. Era fascinante esa cancioncita. Che, pará, ¿puedo hacer un paréntesis? ¿Hacer un asterisco en esto? Sí, a ver. No solo, a ver, no tiene nada que ver en algún punto, o sí, indirectamente, pero nos dio quizás en Family Game la mejor Family Game, que parte, bueno, era lo que está en Argentina, yo digo para qué hijo de puta. Mirá que tengo acá. Qué golpe de corazón, por Dios. Tengo acá. Por Dios, que aparte lo jugábamos en japonés, señores. Sí. O sea, estoy hablando de Argentina, ¿no? Impresionante. Ese juego es de lo mejor que se sacó para esa consola, insuperable, Este es el 2. muy arraigado. Claro, sí, el 2. Yo tenía los dos. Sí, pero el 2 era sublime. Debe ser de lo mejor que ha salido en esa consola. Sí, recordemos una Si cosa. quieren, lo podemos llamar como el NES. Si quieren, Sí. como el NES, lo que yo dije Family Game. Yo tuve una Family Game. Sí. Pero bueno, Ahí está Roberto, mira, Roberto Cedinho. ahí está Roberto Cedinho, sí, señor. Bueno, pero la historia que se hace en el videojuego es impresionante. Para la época era tremenda. Es más, yo creo que, de hecho, hay gente que se tomó el laburo de hacer el videojuego, no sé si en español o en inglés. Nosotros jugamos en japonés, o sea, nos guiábamos obviamente por, este era el super tiro, este era el coso. En un momento aprendías, ¿no? No sabías qué Joraka estaba diciendo ahí, pero sabías cuál era el movimiento. Era impresionante, el videojuego era impresionante. Yo creo que si me lo pones ahora, juego. Sí. Quiero decir algo respecto al videojuego. Como bien vos decís, está en japonés y hay una parte que yo no sé si vos lo hacías, pero yo sí. Cuando vos terminabas un nivel, te daba un código en japonés. Sí. Que si vos lo volvías a poner, arrancabas de ahí. Capaz que tuviste toda una tarde jugando. El famoso password. O sea, era el código en el cual vos continuabas desde ese momento. Aclaremos algo. Este juego era muy difícil. Este juego no era fácil, era difícil. No, era muy difícil. Sí. Y el password ese era en japonés. larguísimo. Letras en japonés. Tenía las todo anotábamos. un cuaderno específico, Supercampeones. Yo también. Y todas las cosas. ¿Cuál era cada una cosa de loco? Sí, que básicamente entiendan, en esa época eran ñuflos. Eran ñuflos y símbolos que después, pensando, espero haberlo escrito bien, porque después tengo que poner uno parecido que me aparece en la pantalla. Claro. Una locura, pero también una foto, haríamos un montón de cosas, pero tenía también ese encanto explica también. Copiar todas esas cosas era una tortura. Lo que pasa es que era más era mayor era la más tortura jugarlo de vuelta, ¿no? No, una locura. No. Llegar
No, Claro. era una cosa. Acá lo tenemos, mirá, acá tenemos a Oliver ahí en un. ¿No? Impresionante. Y fíjate que acá está le hacen una falta, porque le arrancan la ropa o algo, pero acá, supercampeón, no pasa nada. Acá después estas cosas Mirá, pasan. Este qué tipo de locura. cosas, pasan. Bueno, Qué espera, esta locura. serie, Capitán Tsubasa, como dije, nació en 1981. El mangaka y creador es Shoichi Takahashi. A los 20 años creó esta franquicia. Mirá, ¿Sí? Hoy tiene 65 años. A los 20 años la creó. Bueno, esta primera parte es la que mencionamos cuando era Oliver junto con los chicos, sobre los jovencitos y toda la parte del campeonato juvenil. Y después la segunda parte es cuando Tsubasa se va a Brasil a terminar la secundaria y después, que cuando termina el campeonato juvenil, se quiere ir, viste, con Roberto Cediño para allá, lo lleva un poco a jugar a Brasil. no puedo dejar de pensar qué gran nombre, Roberto No, es Cediño, por tremendo ese Dios. nombre. Y si al día de hoy nos acordamos es porque es un nombrazo. Roberto Sí, Cediño, qué hijo. claro. Parte de eso que se va a Brasil y eso está acá, en este juego. Porque uno de los últimos Sí. juegos tienen que jugar contra uno de Brasil, que no me acuerdo el nombre, estaba acá, vos no sé. Bueno, este Claro, juego. porque tenía la historia que después jugaba con la selección de Japón y toda la bola. Era larguísimo Bueno, el juego. esas dos series, en todos esos tomos que mencioné, en realidad desde el 81 al 97 es la totalidad de todo eso, esa historia. Y acá en Argentina sí estuvo, se la emitió de forma completa esas 12 temporadas. Y una parte en Telefe y después la otra parte en el canal Magic Kids, que ya eso era un poco ya más dedicado a lo que es a la animación. Bueno, La yo, primera parte dejo- era Telefe y después la segunda, ya cuando es más grande, en Magic Kids. ya que lo mencionaste, y yo creo que fue, haciendo memoria, pero más cerca de los 90 habremos tenido nosotros la consola, estábamos en primaria. La NES se creó en el año 83, en julio del 83. El manga siguió. ¿Qué quiero decir con esto? Shoichi Takahashi siguió escribiendo Los Supercampeones porque tuvo muy buena aceptación, no solamente en Japón, sino a nivel mundial. Porque en ese momento no era normal, un cómic o una historia asociada al fútbol, porque estábamos acostumbrados a otra cosa. Los cómics eran Marvel, eran DC, las series Pero animadas pará. eran otra cosa. Leo, sin ir más lejos, Japón en ese momento, ¿cuándo fue que dijiste que se creó este cómic? Este manga, perdón. En el ¿Cuándo 80 salieron los supercampeones? En Capitán en Tsubasa. Japón, el manga, en Japón el 81, la serie animada, en Japón el 83 y en Argentina en el 92. Imagínate, porque ahora que está todo absolutamente globalizado, de hecho, Japón como selección Sí. es muchísimo más competitiva que en su momento. De hecho, Sí. si vamos al 2002, que hicieron el Sí. famoso Mundial de Corea-Japón, Sí. ya necesitaban empujones. En ese momento, fútbol no existía. No. O sea, hacer esto fue muy jugado, Leo, ¿eh? En su Sí. momento. Sí, por eso. En 2001 saca una continuación, también en formato de tomos, llamado Capitán Tsubasa Camino 2002, en relación al Justo. mundial que se venía, exactamente. Y en paralelo sale una nueva serie animada, ¿sí? Que es del mismo nombre, Capitán Tsubasa Camino a... Ahí ya Capitán Tsubasa, ya no es más Supercampeones, ya es Capitán Tsubasa. Camino al 2002, que era en relación a lo que es el Mundial de Corea-Japón, ¿no? Que se te iba a estar llevando adelante ese mismo año. Esto salió en los primeros meses de ese año 2002. Y esto fue se transmitido el anime en Cartoon Network, con la particularidad de que era una serie animada muy hecha a nivel general, no tanto con rasgos de lo que es la animación japonesa pura y dura, muy, muy caracterizada por lo que fue el opening de esa serie, llamada Dragon Dreamer, muy buena, con colores medio opacos, y la pelota, era la primera vez que se veían Supercampeones, una pelota que era la misma pelota que se usó en el Mundial Corea-Japón en 2002. No, era como que en 3D, ¿sí? No era la pelota esa, la normal que se veía siempre, era la pelota ya de verdad. Y vos lo veías le veías a Oliver, que estaba jugando en el opening, no en el Mundial, sino en España, porque en ese momento, argumentalmente, él estaba jugando en España. Él estaba jugando en España en ese momento. Era vos. Y esa es la última, la última serie animada. Che, ¿qué fue lo más reciente? ¿Te mato con ese dato? ¿Qué No, fue lo no, último salido de Supercampeones? Lo último que salió, dos cosas. Lo último que salió de serie animada es esta remake
que vos justo mencionaste al principio, que fue que se hizo entre 2018 y 2024, que es toda la primera, en realidad las dos primeras temporadas. Desde que llega, desde que arranca Oliver, conoce a todos, hasta que es el Mundial Juvenil. Que obviamente, la original son más o menos 460 capítulos, se achicó en 91. Le sacaron relleno para hacerlo un poquito más ágil a lo que es hoy en día. Quedó en 91 capítulos. Yo en ese momento para verla, ¿no? ¿Vos viste los 91 capítulos? No sé cómo. ¿No? Excelente. La No verdad que nada, está bastante buena. Hoy en día, yo sé que se consigue en Crunchyroll. Crunchyroll es un streaming que es exclusivo de anime. Seguramente hay alguna otra plataforma. Ahí recién en el chat mencionaron que capaz que estaba en Netflix. Puede ser que esté en Netflix, no lo recuerdo yo ahora, pero sí está completa ahí en Crunchyroll. Tuvo una particularidad. Es que creo que yo la vi en Netflix, ahora que lo tiras y que lo mencionan ahí en el chat. Creo que lo había visto en Netflix en ese momento. Me habían pasado una cuenta. Tiene una particularidad, que yo no sé si vos lo viste de esa forma o no, pero tiene una particularidad de que se trató de hacer los acentos de los personajes asociados a los países lo más cercano que se pudo a la realidad. Cuando Japón se enfrentó a Argentina, los argentinos hablaban con mucho argentinismo. ¿Te acordás de eso vos? Me acuerdo que lo hablamos. No me acuerdo si lo vi. Hablaban con un montón, che. Ah, sí, me parece que sí, pero me acuerdo que lo hablamos, pero hace mucho. Sí, el tema hace que, como claro, 2 años. Yo siento, imagínate, chocante. con Peter estábamos hablando y me decía, de Ahsoka pasaron 2 años, de esto capaz que pasaron 4 o 5 años. Bueno, hablaban con mucho argentinismo, en su momento fue medio un shock porque escuchar eso, viste, es raro escucharnos decir, por ejemplo. Bueno, mucho che, boludo. No me gusta eso. Eso me gustó, por ejemplo, cuando fui a ver Los Increíbles. Fue la primera película que hicieron. Ah, bueno, pero ahí estuvo re mal hecho, ¿no? Pero estás dando un ejemplo. Pésimo. Que es no, las palomas. No, todo era malísimo, no me gustaba. No, era toda. ¿Qué esta película, Dios? Hay una parte que es buenísima que en un momento, bueno, están jugando Argentina con Japón. Argentina en 20 minutos le mete 4 goles a Japón. En 20 minutos. Y después... Juan Díaz estaba enloquecido ahí. Juan Díaz, sí, enloquecido estaba. Y después en un momento Oliver dice a su equipo, son 4 goles nada más, lo tenemos que dar vuelta a esto. Todo el resto del partido les costó un montón, pero se lo terminaron ganando 5-4. En un momento Juan Díaz le dice a Oliver no sé qué cosa, pensé que eras bueno vos. ¿Cuántas copas tenés? Le dice en un momento. Es mortal eso. Que no está en el manga, no hay chance que esté eso, pero bueno, le agregaron esa cuestión, viste, futbolística y eso. Ya. El manga siguió un poco más contando Oliver en España, Tim Huga en Italia, él fue a jugar a Italia. Después se terminan obviamente juntando para lo que es el Mundial. La animación como tal se termina ahí con esto que estábamos hablando, pero después en lo que es el manga, hay un último manga que se llama Capitán Tsubasa Sol Naciente, que es después de que están en las eliminatorias asiáticas. Capitán Tsubasa, el manga en estas eliminatorias continúa un poco todo lo que es ya con Japón, ¿sí? Japón y con Oliver, con todo ese equipo, enfrentándose a varios países. Se enfrentó a Argentina de nuevo, se enfrentó, bueno, a Juan Díaz, que estaba en Argentina, se enfrentó a Alemania, que estaba Schneider, un chavo recordado de la vieja época. Una de estas grandes de Sol Naciente, el último partido que se tiene conocimiento es contra Japón contra España, que ahí el gran rival a vencer era Michael, era de España. Termina ganando Japón, pero la particularidad de esto es que desde que arranca hasta que termina ese partido, el manga duró 5 años. Desde que arranca el partido hasta que terminó. Pero el partido terminó. No es particular. Espera. El partido terminó hace 2 semanas. O sea, esto que estoy diciendo es fresquísimo. Hace 2 semanas terminó. Es fresquísimo. Hace 2 semanas terminó este partido en el manga. Tengamos en cuenta que el dibujante, las nuevas obras es básicamente un número por semana. O sea que en manga la historia sigue. Que dejó de existir, lo que dejó de seguirse por ahora es el anime. El anime por ahora. La historia sigue. Va a volver, en algún momento va a volver, Leo, ¿no? Sí, espera. Bueno, de manga quedó acá. Obviamente esto quedó acá, pero el manga va a seguir. ¿Sí? El manga va a seguir. No sé hasta qué punto, pero bueno, el manga... ¿Qué quiere decir con esto? Que pasaron 65 años. Qué locura. No, 65 años, perdón, 45 años. Porque igual es una locura. Igual es una locura. Yoichi Takahashi hoy tiene 65 años, empezó a los 20 a escribir esto.
sigue con esta historia y sigue teniendo mucha relevancia hoy en día. Pero no solo por el tema de jugar a la pelota. Recordemos, hay un montón de cuestiones. El hecho de nuevo, seguir adelante, de no rendirse. Hay un chico que tenía problemas cardíacos. Decía, no, pará, déjeme jugar igual porque yo quiero jugar igual. No quiero que tener este problema me afecte Bueno, así igual jugando. el tema del problema cardíaco, hay un montón de jugando. jugadores de fútbol reales que han dejado No, de jugar sí. justamente por eso. También es muy importante la historia de vida de cada personaje, ¿no? Steve Hugo, que nosotros lo veíamos como el malo y eso, es un tema de que la familia no. O sea, se hacía cargo de toda la familia, tenía como no sé cuántos hermanos, el padre le Sí, pegaba. Hay un sí, montón de sí. cuestiones que llevan en la espalda a muchos jugadores y que esa es el modus operandi que tienen, ¿viste? Para seguir adelante Sí, y de hecho, eso. creo que uno, por ejemplo, yo cuando la última vez que lo vi, terminé empatizando con Steve o con. Sí, es que Es terminás más, empatizando. bueno, es el antagonista, ¿no? Sí, Como vos bien lo mencionaste, sí, de sí. Oliver. Pero yo Sí. creo que Steve Uga, no te digo que le competía, pero había gente que le gustaba. De hecho, los que en su momento me acuerdo amigos, ¿no? Que eran arqueros, Richard Tex-Tex, o Bueno, Benji era por claro. default, ¿no? Casi. Sí, Pero pero había mucho de eso en ese momento, ¿eh? O sea, claro, tuvo ten en una cuenta. repercusión importante. Les comentamos esto más que nada para aquellos que no vivieron por una cuestión lógica de que no estaban en esa época. Pero Sí. se vivía muy de esa manera, ¿sí? Ten en cuenta que cuando llegan juntos ellos a jugar en Japón, obviamente hubo no se llevaban bien al principio, pero ten en cuenta que no competían por el puesto, porque Oliver era mediocampista y Steve Hugo era delantero. En el partido Vamos a que hacer, tienen. en ese momento serían como en el mejor, en el prime absoluto, como Messi y Cristiano. Una cosa así. Sí. Sí, Sí, la en verdad ese que momento sí. ya existían, claramente. No, pero No sí, hace falta uno No hace uno falta era que lo aclare. uno era el talento con el cual nació y el otro era el esfuerzo continuo. El esfuerzo continuo. Está perfecto la analogía que hiciste. Sí, exactamente. Así que bueno, esto fue un poquito de Excelente, Supercampeones. Leo. Supercampeones Excelente, Capitán Subasa. excelente. Y que Supercampeones da para hablar un montón. Y Sí. por supuesto, esperamos los comentarios. Sí, de todo lo que Sí. hablamos de Supercampeones, creo que da para hablar un montón. Todo lo que tengan para aportar, para corregir, para lo que sea. Bienvenido, acá abrazamos las opiniones, así que adelante.